penitas para que entiendan un poco cómo se organizan los géneros, los aspectos y todas las clasificaciones en grafología. Pero a mí lo que más me importa es que hoy se puedan hacer un pequeño autoanálisis y para que vean además lo precisos que son los libros. Los libros de grafología, a veces leemos una interpretación y parece que la escribieron especialmente para nosotros, pero no, así funciona la grafología. Bueno, bienvenidas pues a la segunda clase. Esperen que voy a silenciar algunos micrófonos. Ahora sí. Bien. Bienvenidas entonces a la segunda clase de la escuelita de verano. La próxima vez que nos vayamos a ver va a ser el próximo martes para la tercera y anteúltima clase, donde vamos a hacer el test de velocidad. Esa clase no se la pierdan porque es muy buena, es un test muy divertido y además de divertido es un test fácil de administrar y fácil de interpretar. Este señor que vemos acá en pantalla es Jean-Hippolyte Millon. Básicamente se lo conoce como el padre de la grafología por ser la primera persona que acuña el término grafología. Este señor era un abate, o sea, una persona relativa a la Iglesia Católica. Un abate, si no me equivoco, es como un cura, como un monaguillo, corríjanme si me equivoco, pero forma parte ahí del clero. Y él estaba muy interesado por las diferencias que encontraba en la escritura de las diferentes personas. Entonces veía que habían personas más agresivas que escribían de una manera, personas más amables y más carismáticas que escribían de otras, personas más alegres y entusiastas o más tristes y depresivas. Él empezaba a ver estas diferencias y otras similitudes también y empezó a organizar lo que él más adelante lo que ahora en realidad conocemos como escuela francesa. En ese momento él era prácticamente el único hablando sobre el tema, pero el que muchas veces se lleva gran parte del protagonismo es este otro señor, que es Jules Crépy-Jamin, que era un odontólogo, pero que le gustaba mucho lo que hacía Hippolyte Millon. Mira, ahí Fabián nos dice, Abate es un sacerdote que no necesariamente ejerce. Excelente. Crépy-Jamin, este hombre de acá, lo que hace es tomar todos los avances que hizo en grafología Jean-Hippolyte Millon y los reorganiza. Actualmente se dividen los géneros, o sea, todo lo que analizamos según la escuela francesa se divide de esta manera. En géneros, que a la vez se dividen en aspectos, que a la vez se subdividen en subaspectos, los cuales derivan en clasificaciones. Entonces, este odontólogo lo que hizo fue este sistema de clasificación de signos, que ya lo había hecho Millon en su época, pero los había dividido diferente. Por ejemplo, en vez de géneros, se llamaban especies. Y algunas especies estaban divididas de una forma diferente a como las conocemos hoy. Por ejemplo, la dirección y la inclinación. Hoy voy a dibujarles mucho. Esperen que me olvide el lápiz. Pero hoy vamos a dibujar acá en la tabletita bastante. Por ejemplo, la dirección y la inclinación, que la dirección sería si la línea sube, es horizontal o baja, esto es la dirección. Mientras que la inclinación es si yo escribo inclinado para la izquierda, vertical o inclinado hacia la derecha. Antes, Millon tenía estos dos géneros dentro de la misma categoría. Entonces, ese es uno de los aportes que hace Crépy-Jamin. Básicamente reorganiza todo este sistema y le da esta forma. ¿Por qué acá arriba grande dice escuela francesa? Porque hay muchas escuelas y no todas utilizan el mismo sistema de clasificación. A mí me gusta la escuela francesa porque, además de que es la que me enseñaron en su momento, yo después fui aprendiendo de las demás,
es la que tiene un método mucho más fácil de seguir. Está mucho más organizada y mucho más estructurada, a diferencia de, por ejemplo, la escuela alemana, que tiene un método de análisis mucho más gestáltico, o sea, que tiene más que ver con una impresión de conjunto que con la estructuración de los conocimientos y la organización de los signos. El punto es que a través de la escuela francesa nosotros vamos a poder hacer esta división entre géneros, que son 8, aspectos, que vamos a ver todos los aspectos de cada género, subaspectos y clasificaciones. Por ejemplo, dentro del género presión tenemos el aspecto relieve y podemos observar el subaspecto pleno perfil, cuya clasificación es en relieve. Esto al principio va a sonar como chino básico, pero, por ejemplo, otro ejemplo que podemos tener es dentro del género. Dimensión que también lo van a encontrar como tamaño. Dentro del género dimensión tenemos el aspecto altura. Acá no hay subaspecto, viene dimensión, altura y después la clasificación de la altura. Entonces, la clasificación de la altura, vamos a medir la letra y según cuánto mida la zona media de la letra, que la vamos a medir, ya vamos a ver cómo se hace eso, pero se hace con unas plantillitas que son así un cuadradito transparente, donde vamos a situar la letra que queremos medir. Y suponete que esta letra mide 2,8 milímetros, entonces la vamos a clasificar como normal o mediana. Esto es lo que vamos a hacer hoy nosotros. Obviamente sin medir tanto, sino un poco más a ojo, porque hay maneras de medir y eso también se tiene que enseñar y eso lleva tiempo. Eso es lo que hacemos durante los primeros 4 meses en la diplomatura de grafología que empieza ahora en marzo. Pero para que se den una idea, el género gráfico dimensión se divide en altura y lo podemos clasificar como normal, mediana, grande, pequeña, muy pequeña, irregular, etc. No las quiero marear ahora igual. Va a ser mucho más fácil de lo que parece. Entonces, también les comentaba que en grafología hay muchas escuelas. Por ejemplo, tenemos la escuela suiza, que es la de Max Pulver, la que veíamos del simbolismo del espacio. La escuela alemana, que muchos la van a conocer por el Fornivio de Clages. La escuela italiana, que se la conoce también como escuela inductiva, deductiva, porque va de lo general a lo particular. No, lo estoy diciendo al revés. Inductiva, porque va de lo particular a lo general. La escuela italiana no tiene grandes aportes en términos de la grafología que estudiamos en Occidente, pero sí tiene un gran aporte que es de Girolamo Moretti, que es otro cura, otro miembro del clero que también estudiaba la escritura y bueno, nos ha dado muchos rasgos muy interesantes. La escuela española, que es probablemente la más conocida junto con la alemana y la francesa, la escuela española tiene grandes referentes como Augusto Belz o como Mauricio Sandró. La escuela racional, que esta es bien conocida en Argentina porque uno de sus más grandes representantes es Malvina Boneto, que es una grafóloga de Córdoba, que quizás la conozcan. Ella estudió con Vicente Lledó, que es un grafólogo de España, y la grafología racional no tiene nada que ver con ninguna de todas estas escuelas. La grafología racional es una técnica de grafoterapia que lo que intenta es devolver al sistema, al organismo, el equilibrio o la homeostasis, el equilibrio natural del cuerpo. Y la físico-matemática, que su gran representante es Leonardo Lembo, y ayer pudimos ver un poquito sobre eso. Hay más todavía, hay más escuelas, porque como todo conocimiento, sobre todo cuando em, empieza a tener lugar en diferentes países al mismo tiempo. De hecho, en toda Europa,
medio que la grafología sucede prácticamente al mismo tiempo en todos lados y todos empiezan a mandar los libros, a mandar las cartas, a traducir libros, y también hubo una época donde algunos autores de grafología se mandaban cartas con Freud. A Freud nunca le gustó mucho la grafología. Y el otro día me enteré de algo, nada que ver, ¿no? Pero me enteré que Freud nunca quiso ir a terapia y que en sus libros decía que él no necesitaba terapia. Bueno, vamos a ver ahora los 8 géneros y lo que quiero es que vayamos con el libro de Susana. Esperen que tengo abiertas otras cosas porque hoy estuve trabajando y no cerré esto. Vamos a ir al libro de Susana. En la parte de abajo de todo tienen un índice. En este índice lo que vamos a ir mirando son los géneros. Por ejemplo, los géneros gráficos también se conocen como las 8 leyes de interpretación grafológica. A veces el orden se lo llama organización, a veces a la dimensión se la llama tamaño, pero bueno, vamos a empezar por la organización, página 16. Tengan su TGB a mano. Vamos a ir acá donde dice el orden en la escritura. Voy a usar, a ver, ¿les parece bien si agarro una de las escrituras que me mandaron ustedes ayer? Una al azar de alguien que esté hoy. Voy a dejar de compartir un segundo mientras elijo. Bien. Fabi, agarro la tuya. Mm, mm, mm. Voy a agarrar la de Fabi porque la tengo a mano y porque sé que está presente. No es la mejor foto, pero también me va a servir para mostrarles cómo trabaja un grafólogo con lo que le manden. No me quemé. No, sí, no te voy a quemar. Ayer, si supieran todo lo que no le dije a Sebas ayer, anteayer. Bueno, y la manera en la que yo trabajo generalmente es poniendo de un lado de la pantalla el libro y del otro lado de la pantalla la escritura. Esta es la muestra gráfica de Fabián. La elegí también porque va a ser interesante empezar ahora con el orden en una escritura que a priori parece un poco desordenada, parece que empieza con orden y lo va perdiendo. Así que vamos a hacer un pequeño repasito por acá y después nos vamos al libro. Dentro del género orden, que va a hablarnos de todo lo que es los espacios en blanco internos y externos a la hoja, o sea, márgenes y también espacios internos. En el género orden vamos a encontrar la disposición, que son los márgenes, la distribución, que son los espacios en blanco entre las líneas, entre las palabras, entre las letras. Vamos a ver también la proporción, que es básicamente cómo se comportan las zonas altas de las letras respecto de la zona media y de la zona inferior. Eso es la proporción. Vamos a tener también la legibilidad. Esa no necesita explicación. Aparte, la forma de medirla es súper simple, ahora les voy a contar. La ejecución y la impresión de conjunto. Entonces, vamos a empezar por lo que es la disposición. Acá tenemos en el libro que nos habla de disposición cuidada. Una disposición cuidada es cuando los márgenes son amplios y cuidados y el encabezamiento tiene armonía. Van a ver que acá solamente hay 2 clasificaciones, cuidada o descuidada. La grafología no es tan así, porque no podemos ponerlo o en un lado o en el otro. Por ejemplo, la disposición de Fabián es semi-cuidada, porque al principio respeta más o menos el margen y después lo deja de respetar. ¿Me podrás mandar, Fabi, una foto de la hoja, pero sin que tenga esta curvatura? O sea, que esté apoyada plana en la mesa.
Entonces, gracias. Entonces vamos a decir que es semicuidada. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Sí, sí, no hay ningún apuro. Vamos a darle un poquito del significado de las dos cosas. Entonces, si ustedes tienen una disposición que está bien cuidada, o sea que los márgenes son claros, voy a tener que darles ejemplos con otras muestras gráficas. Por ejemplo, esto es una disposición descuidada. Los márgenes no están respetados para nada. Una disposición cuidada sería esto. Esto es casi 100% cuidada. Esto es casi 100% descuidada. Usen eso como referencia y lean la interpretación que hay acá. Si la disposición es cuidada, en sentido positivo, acá Susana Tesouro de Grosso pone sentido positivo y sentido negativo. Esto es bien de la escuela española. Ahora les voy a contar, termino de leer esto y les cuento cómo saber si es positivo o negativo. En sentido positivo nos habla de cortesía y deferencia con los demás, espontaneidad, simpatía, actitud correcta, firme y regular en el comportamiento. La disposición descuidada significa incapacidad para realizar las tareas que requieren método, orden y prolijidad, falta de respeto hacia los demás, en enfermos mentales, aturdimiento. Entonces, ¿qué interpretación le vamos a dar a la escritura de Fabián? Básicamente vamos a decir que tiene un predominio de disposición cuidada, los rasgos de esta. O sea, no es 100% lo que sucede acá. Es cortés, es espontáneo, es simpático, pero no siempre actúa con corrección, no siempre actúa con firmeza, no siempre tiene un comportamiento regular. Fíjense qué importante es empezar a hablar con adverbios de tiempo, o sea, siempre, nunca, la mayoría de las veces, en ocasiones, eventualmente, porque la escritura la vamos a terminar viendo estadísticamente. O sea, del 0 al 100, no me quiero poner muy matemático, pero hay una parte matemática en la grafología. 0 al 100, donde 0 es una disposición totalmente descuidada y 100 es una disposición totalmente cuidada. Fabián es un 70, más o menos, 60, 70. Entonces yo le voy a tener que dar la mayoría de la interpretación de esta y un poquito de esta. O sea, no va a llegar a tener todo de acá, pero tampoco tiene todo negativo. ¿Bien? ¿Pudieron más o menos interpretar la suya? ¿Les pareció que tenía sentido? ¿Alguien quiere contarme? Puede activar su micrófono y me cuenta, ¿eh? Miren, acá se ven mejor los márgenes. Gracias, Fabi, por... Y en estos márgenes lo que vamos a ver es que él empieza con una disposición cuidada y a medida que va avanzando deja de cuidar esos modales. Recuerden que según las leyes de Solange Pelat, al principio nosotros ponemos lo más consciente y después ponemos lo más inconsciente. Entonces él, cuando empieza a conectarse con los demás, empieza de una manera cortés, respetuosa, con buenos modales, pero con el tiempo va entrando en confianza y pierde todo eso. Y de hecho, mira, yo les pedí que guardaran el TGV y él, o sea, se le ensució, lo debe haber dejado tirado por algún lado en la mesa donde toma café. Y suceden estas cosas, porque justamente él al principio es re protocolar, re cuidadito todo, y después se relaja y bueno, no pasa nada. Eh, Cuéntenme si les, si les daba la interpretación, si les parecía acorde a la suya. Fabi ya dijo que sí, pero si ustedes pudieron leer la suya, me gustaría saberlo. Ahora vamos a ver lo que es la distribución. La distribución lo que estudia son los espacios que hay entre las líneas. O sea, yo tengo la hoja y tengo las líneas de texto, ¿no? Hay una forma de medirlo correctamente, el espacio que hay de acá
todo este espacio va a ser la distribución entre las líneas. La distribución puede ser espaciada, estando muy lejos una línea de la otra, puede ser normal, que es como veníamos acá más o menos, o puede ser concentrada, o sea, una línea muy pegadita de la otra. Hay otras clasificaciones, pero esas son las tres más grandes que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la interpretación que le va a ir bien a Fabián es esta: desigualdad de espacios. ¿Por qué? Porque él empieza con una distribución espaciada y termina con una distribución concentrada. O sea, empieza con una necesidad de libertad, amplitud de ideas y sentimientos, y termina con intentando aprovechar el tiempo al máximo, con poder de concentración y con cierta falta de libertad. ¿Qué significa? Que él empieza subestimando el tiempo que le demora una tarea. Por eso al principio se relaja, la distribución espacial es un signo de relajación, subestima la tarea, subestima el tiempo que le va a llevar, y cuando ve que está llegando la fecha límite para que eso suceda, para entregar la tarea, ahí le mete pata y hace todo de una. En términos generales, el que tiene una distribución más espaciada no aprovecha tanto los recursos, necesita más espacio personal, tiene una gran amplitud de criterios, de ideas, de sentimientos, y nos habla en general de un carácter expansivo, mientras que una distribución concentrada nos habla de capacidad para concentrarse en una tarea durante mucho tiempo, también para optimizar recursos, y también nos habla de mayor cercanía con el otro. Y después tenemos acá lo que sería la distribución clara, que es el correcto espaciamiento. Ahí Flor dice, el mío es lo opuesto, arranca concentrado y se va ampliando. Bueno, justamente ahí tenés la interpretación, que es al revés que la de Fabián. Vos arrancás dándolo todo y cuando ya te das cuenta que vas a llegar bien con el tiempo, ahí relajás y empezás a tomarte un poco más tu tiempo. Magali dice, en mi caso coincide la descripción de la disposición de mi escrito con mi personalidad. Excelente. Eso es lo que vamos a ir viendo. Decime, Fabián. Sabés que es tal cual lo decís, porque hice dos carreras y en las dos carreras Ah, me pasaba lo mismo. La segunda es traductorado, y traductorado tiene muchas materias legales que vos tenés que tener mucha memoria, memorizar muchas cosas. Y al principio me relajaba, ¿viste? Decía, esto ya lo sé, esto ya lo vi. Unos días antes del parcial o al final me agarraba un pánico. Después me iba re bien el examen, pero es tal cual lo dijiste. Es al principio relax total, no importa, y entraba en pánico la última semana. qué interesante. Aparte, también en la distribución vamos a ver qué tipo de memoria tiene la persona, no solamente en la distribución, en algunas cosas más. Y vos, Fabián, tenés un tipo de memoria que se conoce como procedural o memoria del trabajo, en la que vos aprendés mejor haciendo con cosas tangibles. O sea, vos si podés tocar, sentir, experimentar lo que estás aprendiendo, aprendés mucho mejor. Y la peor memoria que tenés es la memoria retentiva, que esa la tienen más las distribuciones concentradas. Entonces, tu talón de Aquiles justamente es retener y memorizar. ¿Cómo le fue con la distribución a las demás? Sigamos. A ver si Susana nos habla de legibilidad. Ah, mira, acá se fue a márgenes. Acá pueden ver los márgenes uno por uno. Esto yo no voy a tomarme el tiempo ahora porque es muy fino, es un trabajo muy fino. Fíjense que nos habla de porcentajes del ancho de la hoja, pero esto lo pueden hacer, ¿sí? Si ustedes leen este libro con su TGV al lado, van a encontrar un montón de información. Quiero ver si habla de legibilidad por acá. Ya se pasa a dimensión. Me debo haber salteado la legibilidad.
Lucía dice, en mi caso la retención es pareja en toda la hoja, hasta me sobró espacio, un poco menos de la mitad. Bueno, eso nos habla de la capacidad que vos tenés para optimizar los recursos, el tiempo, el dinero y la energía alrededor de las tareas. Van a haber dos tipos de optimizadores, por decirlo de algún modo. Hay algunos que son optimizadores natos, que no necesitan ocupar toda la hoja, pero que ocupan lo que se debe, ¿sí? Que queda un espacio de aire armónico. Pero hay otro tipo de personas que ya son los mezquinos del tiempo y de la energía, que ocupan todo el margen superior, izquierdo y derecho, de punta a punta, y si pueden disminuir al máximo el espacio entre las líneas, también lo van a hacer. Estas personas sí que son ahorradoras al máximo, pero ya a un nivel que puede ser conflictivo para la adaptación, porque estamos hablando de alguien que por ahí, no sé, voy a dar un ejemplo muy extremo, ¿eh? No se lo tomen a pecho, pero ¿vieron esa gente que va a un cumpleaños y lleva algo, lleva una gaseosa o lo que sea, y nunca lo saca de la bolsa, y cuando el cumpleaños termina se lleva lo que trajo? Bueno, un poco de eso hay en la gente que ocupa toda la hoja, puede ser un signo de tacañería. La legibilidad, vamos a pasar a la legibilidad. Agustina dice, en mi caso usé todo el ancho y me sobró la mitad de la hoja, pero entre renglón y renglón hay bastante espacio. Bueno, eso tiene otro nombre, eso se conoce como ocupación defensiva. Vos lo que estás intentando es ocupar todo el ancho posible, pero este espacio que hay acá no te importa tanto. Acá lo que vos estás intentando es que los demás no pasen por encima tuyo, que no te vulneren tu espacio. Es como estar con los brazos extendidos así, tratando de no dejar pasar a nadie. Entonces, ya es un caso más particular, porque la suma de estos dos signos, que no haya márgenes y que el espacio entre las letras sea grande, nos habla de cierto aislamiento, sobre todo a nivel afectivo y emocional. Para conocer la legibilidad de su escrito, lo que van a tener que hacer es literalmente leerlo. Yo lo voy a intentar leer en voz alta, todavía no lo he leído, y la clave es, una escritura legible se lee de un tirón, sin ningún tropiezo, y una escritura semilegible se lee con algunas dificultades, y una escritura ilegible prácticamente no se puede leer. Acá dice, hoy es un día muy especial. Estoy muy cansado y ansioso porque empieza el año laboral. La verdad que las vacaciones pasaron muy rápido y lo único que quiero es volver a Córdoba, donde pasé unas vacaciones inolvidables, increíbles. Ahí ya tuve mi primer error con mi familia. Deseo que lleguen de nuevo las vacaciones para poder disfrutar nuevamente junto con mis seres queridos. Mientras tanto, trataré de poner lo mejor de mí en mi trabajo y mi familia. Haré lo que esté a mi alcance. Bueno, este es un escrito legible, por lo tanto, ¿sabes qué? Me doy cuenta que no le puso legible acá, no está la interpretación, pero yo les voy a mostrar en un manual mío. No, les voy a dar otra bibliografía. Vamos a buscarlo en Lo esencial de la grafología de Clara Tahoces. Porque no quiero que vean interpretaciones mías, quiero que vean lo que dicen los autores. Escritos claramente legibles son aquellos que se pueden leer sin problemas sin tener que hacerse con frecuencia la pregunta ¿qué pone aquí? También puede darse el caso de que alguna palabra del escrito no se entienda correctamente, pero que al mirar el conjunto del texto no se pierda la legibilidad. Inicialmente hay que destacar que a mayor legibilidad en un texto, mejor será la claridad de pensamiento y manera de actuar de su autor. Bueno, esa es toda la interpretación que nos da Clara Tauces. Básicamente es un signo de honestidad, de transparencia, de claridad mental y también de claridad en las intenciones. Fabián se maneja con bastante claridad. Vamos a pasar a lo que sigue.
Acá en el caso del libro de Susana, yo todo esto lo estoy improvisando, ¿eh? Esto era algo que en mi cabeza se veía muy bien, pero estoy probando esta dinámica de hacernos todos un análisis con un libro. Susana Tesouro ahora pasa a la dimensión. La dimensión en imprenta minúscula y en cursiva, este es el criterio. ¿Yo cómo me puedo dar cuenta de cómo es la dimensión en una hoja cuando no tengo el original? Bueno, lo sé porque Fabián escribió en una hoja A4 y tenemos letras que son bien pequeñas, aunque muy anchas, o sea, son bajas pero anchas, y otras letras que son mucho más grandes, como esta G, esta D, las Q, algunas Rs. Entonces, lo que va a tener la dimensión de Fabián es que es una escritura mediana, pero vamos a ver si encuentro esto. Se llama desigualdad de dimensión acá. O también lo podemos encontrar como eh, aumentos y disminuciones bruscas de dimensión. Si en su caso oscila la altura y el ancho de las letras y de las palabras, como en el caso de Fabián, le vamos a dar esta interpretación. En general indica emotividad y riqueza afectiva. En sentido positivo, que acá le vamos a dar la interpretación del positivo y del negativo, de las dos, porque tu ambiente gráfico, Fabián, eso es algo que yo todavía no les expliqué. En la escuela española, para darle el sentido positivo o negativo, lo que se fijan es en algo que se llama ambiente gráfico o impresión de conjunto. Es básicamente que cuando veamos la escritura desde lejos, lo que tenemos que encontrar es armonía. ¿Cómo vamos a encontrar esa armonía? Bueno, cuando dos letras ocupan el mismo espacio, esto quita armonía. Cuando los márgenes terminan de esta manera con la línea caída o chocando el margen derecho, le quita armonía. Cuando las líneas se chocan entre sí, le quita armonía. Pero en términos generales, vamos a decir que es una impresión de conjunto que tiende a ser positiva. Por eso le vamos a dar un poquito de las dos. Entonces, decía, en sentido positivo, vivacidad, intensidad de los estados anímicos y las emociones, apasionamiento, impulsividad. Sin dudas, todo eso es Fabián. En sentido negativo, debilidad de la voluntad, inconstancia, versatilidad, inestabilidad, influenciabilidad, falta de unidad en el comportamiento, volubilidad y neurosis. Yo acá también le daría todas las interpretaciones. Todo esto le cabe muy bien a la personalidad de Fabián. Ahora me doy cuenta de que fui muy repetitivo en los conceptos. ¿Eso significa algo? No, uno cuando escribe un texto espontáneo pone lo que más le preocupa o lo que más tiene en la cabeza. Entonces, lo que está más en tu norte es cumplir con tu trabajo, cumplir con tu familia y disfrutar cuando sea el próximo momento de disfrute. Florencia dice, yo no llegué a escuchar que había que firmar y poner lo que significaba la firma, pero me quedó el espacio justo para eso. Hasta me pasé de las 15 líneas. Tenías muchas ganas de hacer catarsis. Pero respecto a la distribución y proporción en la muestra, fue atinada la descripción del manual. Y respecto a la legibilidad, estoy en un intermedio. Bueno, en el caso de estar en un intermedio, vamos a hablar de que no es tan clara tu forma de comunicarte con los demás. O sea, muchas veces la semilegibilidad o la ilegibilidad, que voy a aprovechar mientras explico esto y les voy a mostrar una letra 100% ilegible, muchas veces la semilegibilidad tiene que ver con una necesidad de reserva. O sea, no es que vos no quieras comunicar todo por mentirosa, sino que no querés comunicar todo porque te sirve esa ambigüedad, te sirve esos grises donde tu comunicación no tiene que ser súper precisa ni súper certera y vos podés salir mejor parada de esas situaciones donde no estás ni acá ni allá. Esta es una escritura 100% ilegible. Agustina dice, en esto de la dimensión decía que se miden los óvalos. Si escribí todo en mayúsculas, se mide el tamaño de toda la letra, ¿no? Exactamente, Agus. Y además, el módulo
O sea, estas medidas que habla Susana Tesouro las tenés que multiplicar por 2. O sea, para que una escritura sea de tamaño normal, de tamaño mediano, tiene que medir de 5 a 6 la tuya. Para que sea grande, de 6 a 10. Y para que sea pequeña, menor a 5. Eso sería en imprenta mayúscula. Bueno, ¿han visto qué les pareció esta escritura ilegible? ¿Pudieron leer algo? Están calladas hoy. Espero que sea porque están leyendo el manual. Hola, De nada. la segunda palabra es teléfono. El, No. Dice, hoy festejamos el cumpleaños de no sé quién en el pelotero de la calle Moreno al 720. El día 2 del 8 cumplió 5 pirulines. Yo porque ya me la sé de memoria. Es una invitación a un cumpleaños, sí. Bueno, este es el extremo de la ilegibilidad. Tengo otra así de ilegible, pero son extremos, no es algo muy habitual. Casi siempre es patológico. O sea, casi siempre tiene que ver con una enfermedad. Miren esta, ¿eh? Esta es un poco más legible. Letra complicada, persona complicada, me gusta, sí. Va bastante por ahí. Va bastante por ahí. Obviamente ya veremos, a ver, cuando más profundicemos vamos a empezar a ver si esa letra complicada es adrede, si es sin querer, si es por manipulación, si es por agresividad. Ya la habíamos visto antes, vos porque me seguís hace mucho. Ahora que la leíste tiene sentido, sí. Pirulines dice al final, sí. La escritura de los médicos son muy legibles. Bueno, ese es un tema aparte. Esta se entiende un poco más. Esta es más violenta, muchísimo más violenta, totalmente. Bruja degenerada. Sí, dice, brujo degenerado, no te masturbes más en la vida de mi bebé con el don de vida que te mueras, hijo de puta. Transmite violencia esa letra, ¿no? Sí, no solo la letra, también lo que dice. Parece la forma en la que los adolescentes suelen escribir en bancos y paredes. Muy buena observación. Todo lo que sea como tallado va a tender a tener esta forma. Esto responde a las formas rústicas que hablábamos en las leyes de la escritura. Esta persona es una persona que está completamente desequilibrada. De hecho, esta nota la deja en una carnicería en Salta, en la provincia de Salta. Ella hace caca encima de este papel y lo tira con todas las fuerzas contra la vidriera del local. Igual estaba intentando ocultar su letra real porque era una amenaza, ¿no? Yo creo que esta es la letra real. Esta es una paciente psiquiátrica. Hacer terapia y que uno puede ir cambiando ciertas cuestiones personales, ¿también hace que se cambie la letra o es independiente? A mi criterio, sí, así funciona. Uno cambia internamente y luego vienen los cambios de la letra. Bueno, ¿qué les está pareciendo? ¿Están pudiendo lograr encontrar cositas suyas? Yo voy a tratar de mechar igual con cosas que sean divertidas también de ver, que no sea solamente, que no sea solamente revisar el manual, pero quiero que me digan si les gusta la dinámica. Bueno, genial. Gracias, gracias por participar y por escribir. Me hacen sentir más acompañado. ¿El hecho de escribir a veces en minúsculas y a veces en mayúsculas o cursiva tiene algo que ver? Sí. Si vos lo que escribís en mayúsculas, por ejemplo, yo cuando escribo acá en la compu, acá sí escribo en mayúsculas, pero porque me quiero hacer entender. De hecho, se me va la cursiva muchas veces porque mi forma más habitual de escribir es en cursiva. Yo escribo básicamente así. Bueno, me alegra que les guste y que les parezca que va ágil y que no
no se hace todo un pesado. Entonces, Cristela, vos lo que tenés que prestar atención es cuándo escribís en mayúscula y cuándo no. Cuando la mayúscula se hace en certificados, cuestionarios, exámenes, lugares donde tenés, ¿vieron cuando completan un formulario y tienen cositos para poner letras adentro? Bueno, en estos casos, en un cheque, es normal escribir en imprenta mayúscula. Eso habla de necesidad de ser entendido y de no generar confusiones. Mezclar cursiva e imprenta, ya sea minúscula o mayúscula, en general nos habla de agilidad mental, dinamismo, también puede ser ansiedad, impulsividad, adaptabilidad. Los que preferimos la cursiva, en términos generales, somos personas con un espíritu más individual, o sea, nos identificamos de una manera distinta a los demás. Generalmente somos más creativos, más sensibles. En cambio, el que escribe en imprenta minúscula busca un poco pasar desapercibido y busca identificarse en masa. La identificación en masa vendría a ser identificarse con algún grupo, por ejemplo, los libertarios, las feministas, los emos, los punks, los rockeros, los tinistas, los directioners, o sea, todo eso es identificación en masa. La imprenta minúscula es muy de la identificación en masa. Todo el tiempo escribir en mayúscula tiene que ver con una necesidad de ocultar. Si escribís siempre, pero siempre en imprenta mayúscula, lo que estás queriendo es ocultar tus vulnerabilidades y tus necesidades y destacar tus fortalezas. Te estás tratando de mostrar muy firme y muy capaz y te querés convencer y convencer a los demás de eso. Ahora que decís, también mezclo alguna cursiva en las minúsculas. Las C, las S, las A. Es clara cursiva. Sí, seguramente tenga que ver con adaptabilidad eso. Y con que dentro de todo lo que es la manada, vos tratás de sobresalir con tu propia esencia. Yo suelo escribir en manuscrita, pero las mayúsculas las hago en imprenta. Bien, ya vamos a llegar a eso, Sabrina, ahora mismo, de hecho. Bueno, vamos al género forma. Nosotros vimos recién dimensión, solamente vimos altura, pero por ejemplo, si tenemos que ver la anchura, la escritura de Fabián es una escritura ancha, también conocida como escritura dilatada o extensa o amplia. En el caso de Fabián lo vamos a interpretar como necesidad de relacionarse con personas o cosas, extraversión. En sentido positivo, carácter natural, espontáneo y radiante, confianza en sí mismo, memoria, imaginación. Y en sentido negativo, despilfarro de tiempo o dinero, impaciencia, gusto por placeres mundanos, ausencia de pudor y tendencias exhibicionistas. Con tu permiso, Fabián, pero yo te doy la interpretación de todo lo que dice acá, ¿eh? Obviamente, habiendo visto otros rasgos que están relacionados. Las escrituras pueden ser de dos maneras. Acá les voy a dar un tip para analizar el ancho. En la cursiva, el ancho tiene que ser del 60 al 80% de la altura. O sea, tiene que ser como un rectangulito así. Bueno, me salió recuadrado. Tiene que ser un rectángulo así para hacer una escritura normal, de ancho normal. Si es cuadrada o rectangular así horizontal, esto es ancha. Y si es menos que esto, es estrecha. Es estrecha. Ey, ¿por qué me está haciendo eso? En el caso de Fabián se nota perfectamente cómo es ancha. Cuanto más ancha, más generosidad, más sociabilidad, más disfrute
La escritura ancha es como abrir los brazos, abrir el cuerpo a todo lo que venga de afuera. Mientras que la escritura estrecha nos habla más de temores, inhibición, egoísmo, timidez. En el caso de Fabián es muy ancha. Todas las letras se dilatan, incluso las uniones entre las letras también se dilatan. Bueno, sigamos adelante. Vamos ahora sí con la forma. De la forma vamos a poder observar dos cosas, el coligamento y la estructura. Vamos a ver igual qué analiza Susana Tesouro. En principio nos habla de forma angulosa y forma curva. Si tuvieran que decir qué predomina, o sea, qué hay más en la letra de Fabián, ¿hay más curvas o hay más ángulos? Más curvas, dice Florencia, Adriana curvas, Lucía curvas. Muy bien, exactamente. La mayoría son curvas, pero hay trazos rectos, ¿verdad? Por ejemplo, miren estos pequeños angulitos que se forman en la zona superior, acá también. O este ángulo de Lampa. Hay algunos trazos rectos, pero son la minoría. Lo que predomina es la curva. Entonces, fíjense cómo acá le vamos a dar la interpretación de forma curva y le va a ir muy bien, pero seguramente haya otra que diga forma mixta. No, no la hay. Bueno, no pasa nada. A ver más abajo. Bueno, hay algo que se llama forma mixta, que es cuando tenés un poquito de ángulos, un poquito de curva. En el caso de Fabián sería algo así como 70-30 o 80-20, 80% curva, 20% ángulos. Y la curva tiene que ver con afectividad, sensibilidad, buen equilibrio físico y moral, adaptación fácil y espontánea a las situaciones en general. Eso es Fabián el 80% de las veces. Pero el otro 20% de las veces, Fabián es individualista, puede sentir insatisfacción, siente una fuerte necesidad de independencia, puede tener actitudes poco adaptadas a un plan de vida social. También nos va a hablar de firmeza en su forma de pensar y actuar, capacidad de mando, tendencia a imponer su criterio a los demás. Eso en un 20%. O sea, si vos a Fabián lo ves 10 veces por mes, 8 veces va a ser amable, adaptable, sociable, sensible, afectuoso. Y 2 veces va a ser más firme, va a ser más mandón, va a ser un poco más individualista, más independiente, etcétera. Y ahora vamos a lo que mencionaban por ahí, alguien que decía que escribía en cursiva, pero que sus mayúsculas las hacía en imprenta mayúscula. Vos a lo que te referís es a esto, escribir así. Esto lo conocemos, ahí apareció Sabri, esto lo conocemos como mayúscula tipográfica, mientras que las personas que hacen esto, por ejemplo, son mayúsculas caligráficas. Y esto se llama tipográficas. De las 10 veces 2 soy muy inflexible, tal cual. Bueno, lo que van a tener que observar ahora, por ejemplo, claramente las mayúsculas de Fabián son caligráficas. Claramente a todas les hace ornamentos. Entonces, lo que vamos a ver es forma caligráfica. Fíjense, esto va a ser muy parecido a lo que vimos anteayer con la escritura de Sebastián. Forma caligráfica. Reproduce las formas que aprendió en la escuela. En sentido positivo, deseo de orden, claridad y precisión. En sentido negativo, poca personalidad, espíritu rutinario. Esto no lo voy a leer porque no hay ambiente gráfico negativo, ¿sí? Solamente lo vamos a leer
cuando sea ambiente gráfico negativo. Y quienes tengan mayúsculas tipográficas, ven, las minúsculas y mayúsculas tienen forma de imprenta, afición a la lectura y a la cultura, en sentido positivo, sentido estético, originalidad, erudición, reserva. Con ambiente gráfico negativo, piripipi. Bueno, ahí va a dar algunos tips extra. Y si además la forma es ornada, que para que una forma sea ornada significa que toda la escritura, no solamente las mayúsculas, van a tener muchos ornamentos, muchos trazos muy dibujados, como esto. En esos casos lo que vamos a ver es imaginación, tendencia a dar importancia a lo externo, pero generalmente esto tiene mayormente un sentido negativo y nos habla de vanidad, frivolidad, coquetería, pedantería, exageración. En letras femeninas, gracia y deseo de agradar. Yo ya estoy para que saquemos todos los estereotipos de género de los manuales de grafología, pero bueno, todavía siguen estando, sobre todo Susana Tesouro de Grosso tiene mucha influencia de la escuela española, y en la escuela española hasta el día de hoy se sigue hablando de homosexualidad masculina, lesbianismo femenino, etc. Yo escribí en mayúscula, pero creo que son bastante curvas. Bueno, ¿sabes cómo tenés que fijarte eso, Aus? Fíjate en las letras A, por ejemplo, que una A debería ser así. Si no tiene este pico y haces algo más parecido a esto, probablemente sea curva. Si a la M, en vez de hacer esto, haces algo como esto o como esto, ponele, también es curva. Si a la E le haces esto o esto y no esto, también es curva. Tienes que fijarte siempre en los vértices. ¿Qué significa escribir, por ejemplo, un título en cursiva y mayúsculas caligráficas? En general escribo lo demás en inglés. Fede, lo que escribís no se ve, perdón, recién me llego y me pude conectar, estuve en silencio en el viaje. No se Ok. ve lo que escribiste. Hola, ¿Ustedes ven el Ana. resto? Yo creo que los demás ven. Si vos no lo ves, entra y volvé a salir. ¿Ustedes ven Ah, esto? espera. Sí, sí se ve. Ah, ok. Entra y volvé a salir, Ana. Ahora lo hago por la Eh, compu, ¿no? dale. Entonces, te estaba leyendo, Julie, ¿qué significa escribir el título en cursiva y mayúsculas caligráficas? Tiene que ver con llamar la atención. Por ejemplo, si pones así, estás haciendo psicopatología y este es el título del cuaderno, es básicamente una forma de llamar la atención. Es un atisbo de creatividad, o sea, no va a tener una relación tan directa con tu personalidad porque lo estás usando para un título. Entonces, al ponerlo en contexto, estamos viendo que lo estás haciendo con una finalidad específica. Entonces, es básicamente una forma de llamar la atención a través de algo bonito, de algo que tenga que ver con el sentido estético. Bueno, sigamos adelante. Hay otras formas que nos podemos encontrar, como por ejemplo la forma simplificada, donde las letras se limitan a su forma básica y las mayúsculas son tipográficas y se usan enlaces originales. Les voy a mostrar un tipo de escritura simplificada. Esta es una escritura simplificada, porque a las letras no se le hacen adornos y se tratan de unir de maneras muy originales. Por ejemplo, fíjense este punto de la I uniéndose a la D, esta barra de la T uniéndose a la U, esta F uniéndose a la A. Generalmente, fíjense, está este punto de la I uniéndose a la R, y así hay un montón. Esta jamba de la Q uniéndose a la U. Esto es simplificación. Marce, si vos unís la T, creo que vos habías dicho que escribías en script, cuando vos haces esto, puede tener dos significados. Si lo estás haciendo con
con este nivel de dinamismo, con este nivel de rapidez, vamos a decir que es una escritura que no es ágil, que no es dinámica. Fíjense la diferencia que hay con esto. Acá hay muchísima rapidez. La persona no está pensando hacia dónde unir las letras. Simplemente donde quedan, las lleva de un lado para el otro. ¿Qué pasa en este caso de la T con la A o la T con la E, que son casos más comunes? En estos casos la persona lo que busca es tomar atajos. O sea, busca el camino más fácil para aprovechar la energía al máximo y no desperdiciar esfuerzo. Vamos con el que sigue. Coligamento. Sí, ¿alguien levantó la mano? Yani, Yo, dime. yo aún no he hecho la clase, primera clase, hoy me perdí la primera clase, pero suelo hacer eso mucho, unir las T con la A y así, cuando escribo, porque yo escribo lento, entonces siempre me acostumbré que para tomar ventaja cuando los profesores dictaban, es hacer ese tipo de cosas y así como que ahorraba tiempo. Bien, eso es justamente la segunda interpretación que di. Es una búsqueda por tomar atajos, por hacer economía de la propia energía. O sea, vos tratás de cansarte menos haciendo eso. No gastás energía, no la despilfarrás, no la gastás al pedo. Bueno, vamos a ver ahora lo que se conoce como coligamento. Dentro del género forma, vamos a volver a hacer este mini grafiquito. Dentro del género forma, ustedes tienen el aspecto coligamento. Y dentro del coligamento van a tener subaspectos. Ahora sí. ¿Cuáles van a ser los subaspectos? Coligamento interletra y coligamento intraletra. ¿Qué significa esto? Vieron que yo, por ejemplo, uno las letras. Esto es el coligamento interletra, el que está entre las letras, entre una letra y la otra. Mientras que el coligamento intraletra es la forma que tiene la letra en sí misma. Para hacerlo más fácil y para que lo podamos hacer todos, porque los que escriben en imprenta generalmente no van a tener interletra, para hacerlo más fácil vamos a ver solo el intraletra. Y para hacerlo todavía más fácil les voy a dejar un tip. Este coligamento se llama arco. Ustedes tienen que mirar sus letras M para saber cuál es su coligamento intraletra. Este coligamento se llama guirnalda. Este coligamento, esperen que no me salió muy amplio. Este coligamento se llama bucle. Este otro es ángulo. Este es serpentina. Y este es filiforme. La mayoría de las veces vamos a tener varios, ¿sí? No es que se va a limitar a uno solo. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es el que predomina? ¿Cuál es el que más está presente? Por ejemplo, si nos vamos a buscar las M's de Fabián, tenemos M's en arco. Arco tiene un monte en arco, otro monte en arco y otro monte en ángulo. O sea, esta es una M mixta, arco-ángulo.
Acá se empieza a poner complicada la cosa. Pero yo sé que me siguen. Esto, ¿quién me puede decir qué letra tiene esta M? Esto está muy difícil, ¿eh? Dice muy. ¿Y qué forma tiene esa M entre todas las formas que vimos acá? Serpentina. Muy bien, sí, en realidad es filiforme. Está ahí Ah. medio entre filiforme, serpentina. Tiene un mix, ahí como dice Marcel. Tiene un mix. El primer monte es un arco. El segundo monte es un ángulo. Y el tercer monte es una serpentina. Pero visto toda la palabra desde afuera, tiende a ser un gran filiforme. De hecho, esto, él lo escribió así, fium. O sea, lo hizo súper rápido, que esa es la gran característica del filiforme. Bueno, vamos a seguir buscando letras M's. Acá de nuevo, arco, arco, serpentina o filiforme. Igual serpentina y filiforme tienen prácticamente la misma. Mira, acá que dice nuevamente. En las N's también lo vamos a poder ver. Y acá lo que tenemos también es una serpentina. Acá también. Acá guirnalda y ángulo. Y acá tenemos serpentina con ángulo y guirnalda. Estas están muy difíciles. Generalmente esto es mucho más fácil, pero como Fabián tiene una escritura muy mixta y muy irregular, pero por ejemplo, acá claramente se nota que es todo en arco. Bien, generalmente son un poco más fáciles así las escrituras. Sí, María, Mónica, perdón. En el escrito tengo casi todas guirnaldas, solamente Casi 4, solo arcos, pero la firma sí, la tengo. ¿La firma es en arcos? La firma es en arcos, Mónica. Ok, bueno, vamos a ver entonces qué significa. Nada, no es que sea jodido. Puede ser un poco jodido para analizar, pero no es que sea jodido, es que tu escritura es muy matizada y tu personalidad también, y justamente eso muchas veces se vuelve un poco desafiante para el grafólogo, porque lo que hay que hacer es como meterse en esos matices y tratar de describirlos sin sonar que estás siendo demasiado vago con tu interpretación. Bueno, quienes tienen coligamento en guirnalda. Esperen que me voy a ir a la estructura. No, vamos a ver acá directamente. Sí, vamos a verlo acá directamente. Los que escriben en guirnalda nos muestra actitud sociable, abierta y expansiva. Esto es para vos, Mónica. Se mueve y vive entre los demás. Maneja las cosas y resuelve las situaciones sin temor a equivocarse. En sentido positivo nos habla de receptividad, o sea, capacidad de sentir lo que le pasa al otro, sensibilidad, espíritu de sacrificio, abnegación, gratitud y bondad. ¿Y qué más tenemos? Y en arco, las letras que están enlazadas por movimientos en arcos, indica una actitud cerrada u opuesta a toda adaptación espontánea y natural. La forma de contacto con el medio se efectúa sobre la base de actitudes elaboradas, reflexivas y calculadas, por la necesidad de aparentar y demostrar cierta superioridad. Actitud vital introvertida, necesidad de aislamiento. En sentido positivo, nos habla de reserva, discreción acentuada, prudencia y reflexión en los contactos con el medio. El escribiente siente la necesidad de vigilarse y de comportarse con distinción y cortesía, deseo de ser admirado. Bueno, quienes escriban en imprenta minúscula, caligráfica, o sea, todas las letras de imprenta minúscula las hacen tal cual la imprenta minúscula, casi seguramente escriban en arco. Quienes mezclen guirnalda y arco, que es algo muy común, tienen que mezclar esas dos interpretaciones que acabo de comentar. Y después, los demás tienen que buscarlos en el libro, que también se los voy a pasar, en el de Clara Tahoces.
porque no profundiza demasiado en la forma Susana Tesouro. Vamos a ver si encontramos acá la interpretación del bucle. ¿Me escuchás, Fede? Sí, hola. Sí, perdón. Tenés que apagar uno de los dos micrófonos. Espera. A ver ahora, ¿se escucha bien? ¿No se escucha? Sí, se escucha bien. Bien. Que quedó que una compañera tenía la firma en Arco, pero tenía lo social en Guirnalda, ¿correcto? Ajá. Hacia lo social se hace todo lo amoroso, lo sentimental, pero no lo siente realmente. Quizás hay una cuestión ¿no? adentro para disimular, ¿no? Un poco. Bueno, ten en cuenta que la tenés a la compañera acá. ¿Cómo somos somos muy frontales, ¿no? Habla Lo por que- vos, yo no soy tan frontal. Entonces digo yo, ¿cuál es lo verdadero de ella? Lo de la firma, ¿no? Lo que ella muestra en el texto. ¿Y lo firma cerca o lejos? Bueno, ahora le preguntamos. Les voy a traducir un poco lo que decía Ana. Mónica nos contó que ella escribía principalmente en guirnaldas en el texto, pero que su firma era en arcos. Nosotros ayer vimos que el texto simbolizaba el yo social, o sea, cómo nos mostramos ante los demás, y la firma el yo íntimo. Y la pregunta que hace Ana es, ¿cómo es Mónica realmente? ¿Es como las guirnaldas de su texto o es como los arcos de su firma? Y la realidad es que Mónica es una integración de ambas cosas. En sociedad es mucho más agradable y mucho más dulce y mucho más compañera y generosa, pero con los íntimos y con la familia es más reservada, mantiene algunas distancias y puede ser más protocolar. El arco tiene muy mala fama de falsedad. Lo que pasa con el arco es que es una manera de adaptación donde yo me adapto de tal manera que no quiero herirte. Entonces, para no herirte, por ahí escondo lo que pienso, porque no voy a ir siempre de frente, porque estaríamos todo el día peleándonos. Entonces, Mónica, al poner arcos en su firma, lo que está haciendo es guardar una distancia con sus más íntimos, con sus más allegados, a lo mejor porque siente en algún punto que sus palabras pueden llegar a ser demasiado determinantes o que puedan llegar a herir a la otra persona. Sí, Mónica. Es tal cual como lo me dijiste. Y no me siento ofendida, Ana, no, soy así. No, Gracias. Gracias por entenderme, porque realmente estamos trabajando, tratando para ver si vemos bien del compañero, ¿viste? Está muy bueno. Gracias por entenderme. No, soy respetuosa del otro, por más que sean familia, respeto la idea de los demás, por más que estén en mi casa. Sobre todo como somos adultos y tienen diferentes ideas en lo que fuere. Y a las criaturas también las trato así, las escucho y trato de respetar las ideas, aunque no me gusten. Excelente. Bueno, genial. Buena intervención. Acá... También el arco significa cubrirse, ¿no? Por ejemplo, de la parte normativa, de la parte de lo superior, las normas y todo eso, es un poco como decir, hasta acá escucho, el resto no escucho, ¿no? Claro, de lo que se cubre el arco es de la influencia externa. Por ejemplo, las personas que escriben mucho en arco suelen ser docentes, sobre todo docentes de nivel inicial, que tienen una escritura muy caligráfica, muy en arco. Esas personas suelen refugiarse en las reglas. Entonces, uno, lo que logra es darle la responsabilidad a algo superior. Entonces, bueno, yo te expulsé o te amonesté porque en el reglamento dice esto. No porque yo quiero, no porque yo soy mala, porque lo dice en las normas. Claro. Ese es el ocultamiento que tiene el arco. Claro. Perfecto.
Bueno, Gracias, acá en el Javi. declara, no, por favor, acá en el declara tauces, que también se los voy a pasar, tienen algunas interpretaciones más. Vamos a seguir adelante. ¿Qué más? Continuidad. Bueno, acá se van a responder muchas preguntas que ya estuvieron haciendo. Bueno, igual acá Susana sigue con inclinación, así que nos vamos a inclinación. La inclinación es básicamente si las letras están inclinadas hacia la izquierda, hacia la derecha, o si permanecen verticales. Creo que en la de Fabián... Ah, sí, en la de Fabián está bastante marcado. ¿Cómo dirían que es la inclinación de la escritura de Fabián? A la derecha, bien, bien, hacia la derecha. ¿Y siempre se mantiene igual hacia la derecha o fluctúa? Fluctúa. Muy bien. ¿Y cómo es esa fluctuación? ¿Es muy marcada, es progresiva, va y viene? Pareciera ser oscilante, ¿no? Porque se mantiene en 85, 95, pareciera ser, ¿no? La parte inferior. Bueno, a veces es más inclinada a la derecha, a veces menos. Va y viene, dice Fabián, y tiene razón. Si ustedes hacen un corte de la hoja a la mitad, van a ver que Sí. todo lo que esté de la mitad para la izquierda es menos inclinado que lo que hay de la mitad para la derecha. Cuando está llegando al margen derecho, se le inclina todavía más la escritura, y esto lo conocemos como una inclinación progresiva. Bueno, ahí Julie hizo una observación muy interesante, que es que las P y las T son un poco más verticales. Tenés bastante razón, sucede también con las Q. Eso es algo muy detallista de tu parte. Ahí salió tu lado obsesivo. Vamos a ver qué sucede con la inclinación hacia la derecha. ¿Qué tenemos que ver? Sobre todo lo que vamos a observar son los plenos. Un pleno es un trazo que baja. A esto lo vamos a llamar pleno, a esto lo vamos a llamar perfil. Al que sube le llamamos perfil, al que baja pleno. Entonces esto es perfil pleno. Y nosotros para medir la inclinación tenemos que, si medimos una letra que tiene bucle como esta, tenemos que trazarle lo que sería la bisectriz y tomar por el medio. Pero lo ideal es tener una letra como esta, donde se le pueda medir bien esta línea, ¿sí? Así que fíjense ustedes si su escritura tiende a ser más vertical o más dextrógira, que es hacia la derecha, o más sinistrógira o invertida, que es hacia la izquierda. Vamos a ver si tenemos la progresiva. No, tenemos desigual. Bueno, la progresiva igual ya les voy a comentar qué significa. Entonces, Fabián tiene una firma, una escritura con un predominio dextrógiro. Esto indica buena adaptación al medio, necesidad casi permanente de la presencia de los demás. Fíjense en un texto en el que habla de la familia, las vacaciones, el trabajo. O sea, todo para afuera. La razón y el sentimiento van juntos. No es ni muy apasionado ni muy racional. En sentido positivo nos habla de adaptación, simpatía por los demás, tendencia a la colaboración y a la solidaridad, sobre todo en grafismos curvos. Fíjense cómo sola Susana nos va haciendo referencia a otros géneros gráficos. Nosotros ya dijimos que este era un grafismo curvo, entonces esta interpretación se va a acentuar, nos está diciendo, en grafismos curvos. Y además de eso, en su dimensión ancha, también ya estuvimos viendo que él es sociable, que le importan los demás, que es solidario, que colabora con el otro. Entonces, esto que empieza a aparecer, cosas que se repiten, lo conocemos como recurrencias. Las recurrencias es cuando distintos signos gráficos apuntan hacia el mismo lugar. En este caso, por ejemplo, una gran recurrencia es la sociabilidad.
Fabián no está bien sin el otro, pero de vez en cuando tiene arranques en los que necesita estar solo y en los que busca su independencia. Y eso ya lo vimos en el ángulo, lo vimos en ciertas formas caligráficas, lo vimos en la irregularidad de la distribución, lo vimos en varios lugares. Entonces fíjense cómo solamente siguiendo el libro y anotando las cositas que vamos viendo, ya se empieza a formar un perfil de personalidad. Bueno, vamos a lo que sigue. Yo escribí todo en imprenta mayúscula y no está tendiendo a inclinarse. Bueno, fíjate, siempre hay una inclinación, Cristela. Fíjate si a lo mejor la inclinación que vos decís que no se inclina es una inclinación vertical a lo mejor. Fíjate en las L's de dónde nace ese pleno, si nace así o si nace así. Esto sería a la derecha, esto a la izquierda y esto vertical. De todas las letras, no importa si es imprenta cursiva, imprenta minúscula, de todo se le va a poder medir todo lo que estamos midiendo. Las mías son bastante verticales en imprenta minúscula, pero las L, H y T hacen como una curva. Eso que te pasa, Flor, son torsiones. Exactamente. Esto es un signo de inseguridad, es un signo de cierto sufrimiento. Aparte vos nombrás la L, la H, la T, todas letras de zona superior, probablemente sea cansancio mental, cansancio a nivel psíquico, y también dependiendo exactamente dónde se estén dando, podrían hablarnos de migrañas, dolores en las cervicales, dolores de cabeza, etc. Ahí dice, oscilo entre vertical y derecha. Bueno, vas a tener que darle la interpretación de ambas, o sea, van a haber momentos donde estés más abierta, momentos donde estés más reservada. Y también le podés dar un poco la interpretación de inclinación desigual, pero no lo tomes al pie de la letra este, tómalo con pinzas. Veamos qué sigue. Dirección. Bueno, este es bien interesante. La dirección lo que estudia es el renglón. Si el renglón permanece horizontal, si sube, si baja, o un caso particular que vamos a ver porque lo tiene Fabián es voy y al final me caigo. Esto se conoce como final caído o en cola de sorbo. Así que vamos a ver la dirección. ¿Qué necesitan para ver la dirección? Miren, les voy a dar un tip, porque ustedes tienen hojas originales. Las hojas originales traten de no marcarlas mucho, traten de no escribirles encima y todo eso. Pero miren, esperen que quiero ver si se ve bien. Yo tengo un TGV, ¿bien? Una buena forma de medir la dirección sin regla es doblando la hoja, no la aprieten, solamente háganle este doblez. Coincidan los bordes de la hoja, borde izquierdo y borde derecho, y lo que van a hacer ahora es ir desplazándose hacia abajo y hacia arriba, y lo que van a poder ver es si la línea sube, baja o qué es lo que le sucede a la línea. Entonces usamos el borde inferior de la hoja para que actúe como una regla. La mayoría van a tener una dirección sinuosa, porque eso es lo normal en estos tiempos y en este país y en el estilo de vida de clase media que llevamos la mayoría en el mejor de los casos. Porque estamos sometidos a demasiada presión y eso nos lleva a tener altibajos anímicos, que es justamente esta dirección un poco sinuosa que van a tener las palabras.
van a ver que suben y bajan. Eso se llama serpentina. A ver si lo encontramos acá. O sinuosa también. Si leen esta interpretación, van a ver que les va a hacer mucho sentido. Ahora bien, si su letra tiende a subir, lean la que dice dirección ascendente menos de 5 milímetros. Y si su letra tiende a bajar, lean descendente hasta 5 milímetros. Ahora, ¿qué pasa con la de Fabián? La de Fabián la vamos a interpretar de dos maneras. Tenemos sinuosa, esta a Fabián le va a ir de lleno. En sentido positivo, emotividad, inestabilidad emocional, inquietud, impresionabilidad, adaptación momentánea a las situaciones, habilidad, diplomacia. En sentido negativo, ambivalencia psíquica, predisposición a una emotividad excesiva, versátil e inestable, inconstancia, falta de eficacia en las tareas que exigen firmeza de propósitos, dominio de sí mismo y organización, mentira, insinceridad, falsedad, habilidad para engañar, picardía, tortuosidad, hipocresía y neurosis obsesiva. Esto no hace falta tomarlo 100% al pie de la letra. Para hacer este tipo de interpretaciones vamos a tener que ver otras cosas. Por ejemplo, todo lo que es mentira, insinceridad, no le cabe tanto a Fabián porque no tiene tantos signos de deshonestidad, pero sí que es pícaro. Sí que puede ser hipócrita, pero puede ser hipócrita no por maldad, sino por falta de firmeza de carácter. Como a veces Fabián no se anima a decir que no, porque no quiere quedar mal con los demás, prefiere a veces decir que sí y a lo mejor no hacerle caso a sus principios morales. Entonces ahí es donde Fabián puede pecar un poco de hipócrita. Y después, yo tengo mayoría de cola de zorro. Estoy en tratamiento por ataques de pánico y ansiedad. Exactamente, vale. Justo de eso quería hablar. Lo que sería... Mira, tampoco lo tiene y no creo que lo tenga clara a todos también. Es que no quiero darles mi interpretación. Me gustaría leérselas. Finales de palabra que descienden. Este tipo de escritura se caracteriza porque las líneas siguen un recorrido horizontal y de repente la última palabra o las letras finales de esta descienden. Este movimiento también se conoce como rabo de zorro por su parecido con la cola de este animal. Interpretación grafológica. Intenta controlar conscientemente las tendencias depresivas, pero el inconsciente le traiciona. Angustia, melancolía, posibles problemas de salud. Estos finales de la línea, donde la línea cae repentinamente hacia el final, generalmente son el intento incontrolable de sostener el ánimo. O sea, Fabián lucha constantemente por estar contento, estar entusiasmado, estar feliz, pero cada vez que se da cuenta de la situación en la que está rodeado, la vida le da un golpe. Le da un golpe y se desploma y necesita reposar sobre alguien o algo. Por eso es habitual que en este tipo de escrituras con finales en cola de zorro, sobre todo Fabián no lo tiene en todas, pero ahí Vale nos decía que ella lo tiene en todas, muy bien dice ahí, llegás con las últimas energías. Es cuando uno sabe que está por llegar a la meta y se desploma justo antes de llegar. Porque no da más, porque está sosteniendo, haciendo un esfuerzo muy grande que no puede sostener. En el caso de Fabián, que sucede mucho menos, no va a tener un trasfondo patológico, pero muchas veces así empiezan los principios de tendencias depresivas, de ansiedad, de ataques de pánico, etc. ¿Por qué digo que empiezan así? Porque así es como se empiezan a vislumbrar en la personalidad. Hoy me pasa así, pero después
el día de mañana ya mi entorno se vuelve para mí insoportable, odio mi trabajo, odio a mi familia, no me banco a mi marido, no me banco a mi mujer, y todo eso empieza a pesar y justamente es como un peso que cae al final de la línea. Flor dice, en mi caso las primeras líneas arrancan sinuosas, luego van hacia arriba a la derecha. Bueno, al principio empezás tambaleando, empezás con muchos altibajos y terminás las cosas con mucha energía y con mucho entusiasmo. De hecho, fíjense, los finales en Cola de Zorro de Fabián en relación a lo que él cuenta en el escrito. Él cuenta que hoy es un día muy especial. Estoy muy cansado y ansioso porque empieza el año laboral, pero la verdad que las vacaciones pasaron muy rápido. O sea, hoy es un día muy especial, pero tengo que volver al trabajo y me quiero matar porque no me gusta. Estoy esperando otra vez a estar en Córdoba con mi familia, a disfrutar y todo. Lo de la hipocresía que dijiste se relaciona con ser muy culposo porque lo soy. Se relaciona con la falta de firmeza de carácter, con no poder decir que no, que también viene de la mano con la culpa. O sea, uno no quiere sentir culpa de no hacer lo que el otro quiere hacer, entonces termina siendo, dejando de ser fiel a uno mismo para seguir el deseo del otro. Es una forma de hipocresía. Fede, la firma de esta carta que estamos viendo es de Fabián, ¿no? ¿Te fijaste Sí. cómo está? ¿No es invasiva esa firma? No, lo que pasa es que la falta de planificación de Fabián y toda la emoción hicieron que le quede un espacio demasiado pequeño para firmar y firmó donde le quedó. Porque no tenía espacio, decís, por eso Exactamente. lo escribió hasta el final. ¿Y por qué no pasó en otra hoja? Preguntémosle. No tengo respuesta para eso, pero lo que te quería preguntar es si eso, creo que dijiste algo en la otra clase, que no me haya alcanzado la hoja puede ser con la falta de organización. Sí, exactamente. Y también tiene que ver con cuánto vos disfrutás el estar con los demás. A vos se te pasa volando el tiempo cuando estás con gente. Y por eso escribiste y como que cuando te quisiste dar cuenta terminó la hoja. El margen inferior nos habla de qué tanto nos aferramos a continuar o no una tarea. Entonces, Fabián aprovechó hasta el último segundo que le quedaba. Fabián es una persona que vos te la cruzas en la parada del colectivo y si pegaron buena onda y se quedaron hablando, te va a hablar hasta que se suba al colectivo y mientras está subiendo te está terminando de contar algo. Eso es lo más parecido a lo que sucedió acá. Metí la firma porque me tengo que ir, pero no me quiero ir. Yo quisiera seguir escribiendo en otra hoja, pero me tengo que ir, así que firmo y chao. Capaz firmo ahí porque la consigna era escribir 15 líneas. A ver, no conté cuántas hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y obviamente cumplió a rajatabla la consigna. Muy buena conclusión, Cristela. Los puntos de la IES Perfecto. son claves Quizás también. Perdón, Ana? porque cambiar de hoja es entrar en otro ambiente que quizás no le interesa. Yo creo que ni siquiera lo tomó en cuenta, porque él estaba pensando demasiado en las 15 líneas. Normativo, bien esquemático. Ajá, como que esto es lo que me piden, esto es lo que hago. Ok. Vale dice, los puntos de las IES son claves también con la desorganización, olvidadizo o colgado. Bueno, los puntos de las IES, lo que vamos a ver en personas olvidadizas es que se olvidan de poner el punto. Ahora, en personas que sean colgadas, lo que vamos a ver son puntos muy altos y a veces con un avance irregular. O sea, a veces hace una I y el punto va acá, a veces va acá, a veces va acá. Eso es de una persona colgada porque tiene la cabeza como en las nubes y todo el tiempo está teniendo ideas diferentes, todo el tiempo. Fíjate acá en familia.
Esta está centrada y a una buena distancia del cuerpo, pero esta otra está muy alta y a la derecha. En fin. Bueno, sigamos, así nos alcanza el tiempo. También puede ser porque es una persona nerviosa. ¿Nerviosa de temperamento? Sí, Sí, tiene un temperamento nervioso y sanguíneo. claro, ahí está. Velocidad. En la velocidad lo que vamos a ver es justamente qué tan rápido escribe la persona. Tenemos dos formas de conocer la velocidad. El género es velocidad. Yo escribo pausado, por ejemplo. No sé si lo han notado. Y hay dos aspectos dentro de velocidad. Uno es velocidad objetiva y la otra es velocidad subjetiva. ¿De qué va a depender uno u otro? Son cantidad de palabras por minuto. O sea, lo podemos medir. Esto es lo que vamos a hacer en la próxima clase, con el test grafométrico de Julián de Ajuriaguerra. Y la velocidad subjetiva no se puede medir y es una impresión que nos da la escritura. Si bien hay una forma de medir la velocidad subjetiva, porque hay veces que no podemos tomar este test, entonces solo nos tenemos que quedar con este tipo de velocidad, hay una forma relativamente sencilla que es con una tabla que tiene signos de velocidad y signos de lentitud. Entonces uno lo que hace es puntuar cuántos de esos signos hay y bueno, y ahí va viendo si es más lenta o más rápida. Tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un juego de intuición. Ustedes me van a decir qué es más lento y qué es más rápido. ¿Cuál es más rápida de estas dos? La segunda, exactamente. Las guirnaldas son más rápidos que los arcos. La de abajo. ¿Cuál es más rápida? La de abajo. Muy bien. La abajo, la inclinación a la derecha, es más rápida que la inclinación a la izquierda. Esto en la velocidad subjetiva. Micrófono apagado, bueno. ¿Cuál es más rápida? La de abajo, porque la otra arrancó con un signo de inicio muy largo. Muy bien. Las escrituras sin trazos iniciales y sin trazos finales son más rápidas. ¿Qué más? A ver. Bueno, después hay más signos, pero no van al caso. Esa es la forma intuitiva de medir la velocidad subjetiva. Y, por ejemplo, la escritura de Fabián, ¿es más bien rápida o más bien lenta? Rápida, porque lenta sería si haría bien los rasgos. Ahí es como que a veces ni se nota por la rapidez. Yo también escribo rápido. Lo que pasa es que depende de la vida de uno diaria, ¿no? Porque transformar todos los rasgos, ¿viste? Depende del ambiente gráfico donde labure, ¿viste? Más o menos, en realidad. Vos, por ejemplo, ya de base, vos también, Ana, sos muy nerviosa y ya de base hablás rápido, hacés las cosas rápido, pensás rápido. En cambio, Fabián tiene algo particular, que es que él habla lento, pero escribe rápido. Probablemente porque se quiere hacer entender, entonces él habla un poco más lento de lo que piensa, pero piensa muy rápido. Flor dice, ¿y no depende también de si es zurdo o diestro?
Lo que cambia en la escritura de los zurdos es que son más propensos a movimientos regresivos. O sea, son más propensos a escribir hacia la izquierda, son más propensos a que algunas de sus letras terminen hacia la izquierda, son más propensos a hacer una barra de la T, por ejemplo, así. Son más propensos a ese tipo de signos, pero no necesariamente les va a bajar la velocidad. Hay zurdos que escriben muy, muy rápido. Rápida. Los puntos de la I, por ejemplo, están desplazados a la derecha. Muy bien, Julie. Excelente observación. Igualmente tengan en cuenta algo. Por ejemplo, este punto no está a la derecha. Uno lo que tiene que hacer es seguir la inclinación de la letra y este punto estaría centrado. ¿Bien? Pero igual Porque la sí que tiene muchos a la derecha. Por ejemplo, bueno, estos dos son a la derecha y hay varios. Este también. En general, muchos signos, incluso el filiforme, es un signo de rapidez. Y esta rapidez que tiene Fabián es por ansiedad. Él, ¿viste esa gente que le pasan la pelota y no sabe qué hacer con ella y es como, ¡ay! Y la pasan lo más rápido que pueden? Bueno, así, medio que a él le quema el estar siendo el centro, lo disfruta, pero a la vez lo incomoda, entonces medio que se quiere deshacer rápido de lo que está haciendo, muchas veces. Fede, perdón, cuando Sí. dijiste del punto, discúlpame, ahí como que la letra estaba inclinada, por eso decís que está alineada. Exactamente. El punto de la I se tiene que analizar según el grado de inclinación de la letra. Perfecto. Bueno, vamos a ver acá que dice, mira, velocidad lenta aproximadamente 100 letras por minuto. Fíjate que acá ya te lo pone, Susana ya te pone cuántas letras. En mi caso, los puntos de la letra I me quedan a la izquierda, muy pocos igual. Bueno, los puntos que van hacia la izquierda nos hablan más de mesura, de cierta inhibición y de cierta pereza también. Vamos a leer un poco lo que indica la velocidad rápida. Fíjense, miren, algunos movimientos gráficos de rapidez. Trazos curvos, sencillos, espontáneos, simplificados, letras ligadas, puntos, barras de T hacia la derecha, movimientos que se inclinan y se dirigen hacia la derecha, terminaciones aceradas o puntiagudas. O sea, todos los puntos los tiene Fabián. Indica inteligencia activa en la que se suceden rápidamente las ideas y las iniciativas, sobre todo si está acompañada por una buena distribución del texto y los espacios, que no es así en el caso de Fabián. Vivacidad y agilidad mental, facilidad para captar la realidad, para representar problemas y encontrarles pronta solución. Fabián es un resolvedor nato. Bueno, y vamos con el último, que es presión. Ah, y nos comimos continuidad, claro. Y yo siempre veo al final presión. Bueno, vamos a ver rapidito continuidad. Continuidad, hay muchas formas de estudiarlo. Muy buena apreciación, vale. Piensa mucho por ansiedad, actúa lento por lo mismo. Podríamos decir que sí. Actúa lento porque le da ansiedad de equivocarse, entonces como que trata de ser mesurado, pero eso lo termina volviendo torpe. ¿Viste cuando uno quiere hacer las cosas rápido porque no hay tiempo, pero los movimientos no acompañan? Y bueno, hay mucha torpeza en el escrito de Fabián, que eso lo vamos a ver en la dificultad que tiene para realizar formas eficaces de las letras. Porque se bloquea. No sé si se bloquea. ¿Por qué decís que se bloquea? Porque a mí me pasa cuando me tengo que hacer 4 cosas a la vez y tengo una cosa y la otra y me están llamando allá que haga lo otro y lo otro, estoy ahí, digo, ¿qué hago? ¿Por dónde hago? No hago ni una cosa ni la otra, digo, ¡ay Dios, estoy parada acá, no arranqué por ningún lado! Eso es un bloqueo que te... Lo que pasa es que los bloqueos gráficamente los tendríamos que ver en trazos truncos, trazos finales ausentes, margen derecho grande, y eso no sucede.
Acá no hay un bloqueo, sino que hay una torpeza por un temperamento muy activo y también mucha rumia, exactamente. Bueno, vamos con la cohesión. La cohesión la vamos a dividir en 3 grandes tipos porque no hay mucho tiempo, pero vamos a dividirla en 3 tipos. Ligada, que ligada es cuando todas las letras dentro de una palabra están unidas. Esto es ligada. Agrupada, en cambio, es cuando alguna letra está unida y otras no. Por ejemplo, esto o esto. Ambas son agrupadas. Y después tenemos desligada, donde ninguna letra se une con la otra. Después también hay muchas cosas en el medio, ¿sí? Pero estas son las 3 principales. Une todas, une algunas, no une ninguna. La cohesión o continuidad de lo que nos va a hablar es de cómo son los procesos mentales de la persona. Cuanto más unida, más lógica aplica la persona a todo lo que hace y lo que piensa. También cuanto más unida, mayor es la sociabilidad y cuanto más desligada, menor la sociabilidad, mayor la timidez, la inhibición, más piensa antes de actuar, son un poco más reservadas, un poco más incluso distantes, pero en la escritura ligada hay mucha cercanía. Y en la agrupada va a haber un poco de los dos. Por ejemplo, Fabián tiene una escritura agrupada con una fuerte presencia de ligada. ¿Qué pasa? Que hay palabras como, por ejemplo, quiero, que este punto de la I, esta palabra es ligada porque el único corte sucede antes de una I. Esto se conoce como corte lógico. Esto es lo que no quiero explicarles para no hacerla larga. Pero básicamente esto sería una palabra ligada. ¿Bien? Esto sí sería una palabra agrupada porque hay cortes no lógicos. Yo escribo todo en mayúscula. Hay letras que se unen. Eso sería ligarlas o más bien invadir. Es ligarlas. Sí. En ese caso, probablemente, Agus, vos tengas una escritura agrupada. Tengas que leer esta que le vamos a leer ahora a Fabián. Indica, en sus razonamientos, utiliza tanto la lógica como la intuición. En sentido positivo, equilibrio entre la realidad interna y la externa del escribiente. Armonía de las ambivalencias psíquicas, adaptación, capacidad para clasificar y ordenar conocimientos. Espíritu ecléctico, selecciona y asimila lo mejor de la vida, lo más importante y esencial. Muy bonito. Y bueno, por último nos queda el género presión, donde es bastante difícil de explicar el género presión y además tiene varios aspectos, pero vamos a hacerlo sencillo. Vamos a clasificar entre alguna de estas 3. Esto de normal, firme y blanda es la tensión. La tensión es básicamente qué tan infladita está una letra. ¿Cómo me doy cuenta si una letra está inflada o no? Por ejemplo, esta es una escritura tensa. Hay ángulos, es como si la escritura no se desmoronara fácilmente. Es como la casa de ladrillos de los 3 cerditos. Si yo en cambio hago esto, donde vemos que la persona está un poco más relajada, hay algunos trazos que se curvan, hay algunas T como las que mencionó antes la compañera, vamos a decir que es una tensión mediana. Y después cuando ya es blanda, lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver que algunas letras se curvan en lugares que no deberían, como por ejemplo acá, 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 acá,
Eso es una tensión blanda. O sea, cuanto más tensa, más infladita, cuanto más blanda, más laxa la letra en general. Por ejemplo, la escritura de Fabián tiende a la blandura. ¿Ven? Por ejemplo, acá dice volver, pero si nosotros sacamos de contexto esta palabra, acá no parece que dice volver. Su escritura es como un elástico. Y él también se va a comportar como un elástico en el sentido de que es muy flexible. Ahí lo dice muy bien Valeria, exactamente. Falta de carácter firme. Entonces, lo que vamos a encontrar son movimientos gráficos que se curvan, piripipip, indica sociabilidad, dulzura, adaptación sin conflictos notables, temperamento linfático. Pero esta vez sí que vamos a leer el sentido negativo, porque esta interpretación es prácticamente solo negativa. Débil predisposición para la acción, para la lucha y para defender las posturas de vida. Incapacidad para superar obstáculos y para realizar tareas que requieran esfuerzo sostenido. Cuanto más blanda es la escritura, más blandos son los valores morales, éticos, personales, de vida de la persona. Cuanto más tensa, mayor es el sentido de resiliencia, de superación, de mantener con firmeza los propios valores morales. Por eso, cuando hablábamos un poco de la hipocresía, yo dije que era hipocresía por falta, por blandura de carácter. Y ahí es donde lo tenés en la tensión blanda. Una tensión Muy mediana, influenciable sería. bueno, hay mucha influenciabilidad acá, sí, total. También lean que acá Susana hace una pequeña introducción para que vean qué es cada una, pero bueno, eso, cuanto más firme la tensión, mayor capacidad de resiliencia y mayor defensa de los propios intereses y posturas morales. Cuanto más blanda, lo contrario, menor resistencia a las presiones externas. A trabajar bajo presión también son malos los que tienen una presión blanda y además eso, pueden desistir ante sus valores morales si ven una situación que los supere. Por ejemplo, una persona con una presión demasiado firme puede morir por una causa noble. Fabián probablemente preferiría agachar la cabeza y darle la razón a la otra persona antes que morir. Soldado que huye sirve para otra guerra, dice. Exactamente, exactamente. Estaría relacionado también con su fisionomía, la blandura. Es buenísimo lo que usted está proponiendo. Es buenísimo lo que estás diciendo, Vale. Sí, exactamente. Así funciona. De hecho, prueben escribir después de hacer deporte. Y van a notar, vieron que después de hacer deporte, sentís como que tus músculos, todo está un poquito más tónico, está un poquito más levantado, un poquito más fuerte. Y en cambio, cuando dejas de hacer deporte, es como que te vas derritiendo en el sillón. Y es exactamente eso. También lo vamos a ver en la mandíbula. En los maceteros vamos a ver la energía vital y sexual y el carácter de la persona. Fíjense que la mayoría de deportistas tienen bien marcada la quijada. Eso no es porque hacen mewing, eso es porque porque en su temperamento está el deporte. Fofura. Me gusta el adjetivo. Sí. La blandura de la tensión generalmente tiene que ver con fisionomías más fofas. También hay otros tipos de tensión. Por ejemplo, yo tengo un tipo de tensión que es un poco extraña, que es firme alternativamente, perdón, es una escritura tensa con momentos de flojedad. Entonces, mi forma de ser en general es tensa, es activa, es muy primaria, pero de repente me encanta estar tirado, me encanta no hacer nada, comer todo el día. A veces no entreno por 5 días y después entreno un mes seguido hasta los domingos. En esa variabilidad, en esa irregularidad, también vamos a empezar a encontrar cuándo la persona es de una manera y cuándo es de otra, o qué cantidad de veces es de una manera y qué cantidad de otra.
Bueno, ¿qué tal están? ¿Tienen alguna pregunta? No, Fede, muy bien, muy hermosa tu clase, me viene recontra bien para repasar, porque viste que solo no te cuesta agarrar. Así que maravilloso. Me alegra mucho. Sí, les voy a mandar la clase y les voy a mandar el segundo libro que estuvimos usando. Una consulta que es más una curiosidad. Bueno, dime. Bueno, gracias, me alegra que les haya gustado. Hicimos un paneo general por todos los géneros, pero uno se puede meter infinitamente a ver cada uno. Si vos querés conocer exactamente cómo es esa blandura de carácter, por ejemplo, bueno, te podés meter a estudiar en profundidad la atención. Si vos querés ver cómo es el pensamiento, podés estudiar en profundidad la cohesión. Y así con todo. Incluso algo que no llegamos a ver, que se llama variabilidad, es ver escritos de años anteriores y ver qué cambió en esa persona. Ver si ahora piensa diferente, si es más agradable, si es más solitario, más independiente, todas esas cosas. Gabriela pregunta, ¿el escribir muy poco manual y demasiado en computadora altera características de la escritura? Sí, pero porque altera características de la personalidad. Vos fíjate que para construir una letra manualmente tenés que tocar varios botones en la vida real, en una hoja. Tenés que hacer un trazo que sube, otro que baja, otro que va para la derecha, para la izquierda. En cambio, en un teclado es una letra, un dedo. Y es la misma intención a cada letra. O sea, no hay una búsqueda de matices, de impronta, no hay una expresión humana, sino que es solamente teclear. Ahí es donde lo que empeora no es la escritura en sí misma, sino que hay una pérdida de las capacidades cognitivas, hay una pequeña pérdida de la habilidad motriz, de la coordinación de los movimientos, de la memoria, porque vos te tenés que acordar cómo unir una letra con la otra, o qué letra viene antes, o si una palabra lleva tilde. Entonces, eso se termina degenerando, no por el hecho de no practicar la letra en papel, sino por exceso de tipeo, que todo se vuelve como mucho más estructurado, todo es más lineal, y la vida no es tan lineal como una letra, una tecla. Buenísima la clase, Fede, me encantó esta modalidad. Había estado leyendo el material que pasaste, pero nada que ver a analizarlo entre todos. Bueno, genial. Para eso está la guía y para eso está la asistencia, porque es eso, te tienen que explicar dónde verlo, cómo verlo. Si no, uno, aparte todos los libros van a ver, la mayoría dicen cosas distintas. Entonces, por eso está bueno aprender con un profe. Incluso pasa esto dentro de institutos, pasan que a veces te enseña un profe una cosa, después viene otro y te dice, no, eso no es así, y se empiezan a contradecir entre ellos, y eso es súper común y genera mucho estrés al alumno, mucha incertidumbre. Así que está bueno también aprender de una sola persona, porque para bien o para mal, pero estás aprendiendo un método. Buenísimo, Maga, que hayas hecho eso, que hayas tomado nota con tu propio escrito. De hecho, después, si seguís repasando el libro de Susana, andate a la parte de las firmas. Nosotros no hemos visto nada de firmas. En la parte de firmas te vas a volver loca.